Hola a todos. Qué bueno verles de nuevo aquí en la casa del Señor. Algunos de ustedes saben que estuvimos fuera la semana pasada, estuvimos visitando la familia de mi esposa en España, pero la verdad es que no hay lugar como la casa. Estamos muy contentos de estar de regreso con ustedes y poder alabar con ustedes juntos, exaltar a Dios juntos. Seguimos en esta serie de mensajes que estamos haciendo del libro de Malaquías, restaurando el honor de Yahvé. Creo que ese es el tema central que corre a través de todo este libro. Y para empezar, hoy quiero recordarles algo que nos habla el autor de Hebreos. Quizá recuerden, hay algunos capítulos en la Biblia temáticos que son muy famosos, ¿no? Si les digo, ¿cuál es el capítulo que habla del amor? ¿Quién sabe? Estoy oyendo. Primera de Corintios 13, ¿no? Muy bien. Y si queremos hablar de la fe, Hebreos 11, ¿no? Y una cosa muy curiosa en este capítulo donde el autor de Hebreos nos habla de la fe es que hace como un repaso de héroes de la fe que encontramos en la Biblia. Y cerca del final de este capítulo hace una descripción que me parece muy interesante de estos héroes de la fe. Dice, unos fueron torturados sin esperar ser rescatados, para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto está en Hebreos capítulo 11, los versículos del 35 al 38. Si realmente prestamos atención, puede parecer que confiar en Dios no es la mejor manera de salir adelante en esta vida. Y eso era ciertamente lo que estaban pensando muchos de los contemporáneos de Malaquías. Estamos en Malaquías capítulo 3, vamos a terminar el capítulo, los versículos del 13 al 18, y he titulado el mensaje de hoy Calumniando a Dios. Empecemos en el versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido ásperas, dice Yahvé, pero decís, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, de nada sirve servir a Dios. Entramos ya en la sexta y última disputa en el libro de Malaquías, que Dios dice una cosa y el pueblo responde negando lo que Dios ha dicho o contradiciendo lo que Dios ha dicho, y Dios se queja de que las palabras del pueblo en Jerusalén han sido duras, han sido ásperas en contra de Él. Y como siempre en las disputas estas, ellos niegan todo, no reconocen nada. ¿En qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos dicho contra ti? Y Malaquías va a mencionar tres cosas que han dicho. Y oímos aquí la primera. Habéis dicho, de nada sirve servir a Dios. Hemos hablado del contexto histórico en el cual Malaquías da esta profecía. Estamos como 60 años después de que han terminado de reconstruir el templo, impulsados por las profecías de Ageo y de Zacarías, que les han retado después de que iniciaron la reconstrucción del templo y los vecinos al norte en Samaria intervinieron para conseguir que el rey de Babilonia hiciese cesar esa reconstrucción. El pueblo había abandonado la labor de reconstruir el templo cuando Ageo y Zacarías les retan a que se levanten y reconstruyan el templo y terminen de reconstruir ese templo. Y lo hacen y hacen promesas de que Dios les va a fortalecer y que Dios va a hacer de ellos como en los días de David, y que va a traer el oro, la abundancia de las naciones de regreso, y ellos reconstruyen el templo con gran expectativa de que Dios va a hacer grandes cosas.
Pero han pasado 60 años y no ha pasado nada. No son independientes, de hecho ya no hay siquiera un descendiente de David gobernando sobre ellos. Zorobabel desaparece de la historia y no le sigue un hijo suyo ni ningún otro descendiente de David, y siguen pasando dificultad. Ha habido problemas de hambruna y de que la tierra no está produciendo todo lo que ellos necesitan, y los impuestos persas cada vez parece que son más grandes, y se sienten que Dios no ha hecho nada de lo que ellos esperaban. Y se preguntan, ¿para qué hicimos todo eso? ¿Para qué nos enfrentamos al peligro desobedeciendo las órdenes del rey de Babilonia, del rey de Persia, para reconstruir el templo que él nos había dicho que teníamos que dejar de reconstruirlo? ¿Por qué hicimos todo esto si no ha cambiado nada? Si no tenemos más dinero, no nos hemos independizado políticamente, Dios no ha hecho las cosas que queríamos que hiciera. Y uno puede entender cómo pudieran sentirse así, que han hecho todo esto y no ha servido de nada. Y quizá en sus mentes había una esperanza de que volverían los días del rey David. Han leído la historia de Israel, ese momento tan importante en la historia de Israel, cuando el rey David les lideraba y cuando el rey David estaba al frente de sus ejércitos y no había ejército enemigo capaz de plantarse ante ellos. Dios les daba victoria en cada batalla y consiguieron acallar todas las naciones vecinas que les estaban acosando, y David estableció una paz que luego, seguido por su hijo Salomón, llevó al periodo de mayor abundancia y de mayor riqueza que conoció jamás Israel en su historia. Y ellos, al reconstruir el templo, están pensando, Dios va a restaurarnos a esos momentos que conocemos de nuestra historia. Vamos a ser otra vez independientes, vamos a ser una nación que puede resistir los ataques de las naciones vecinas. Y quizá en su mente era como una mezcla de vamos a vivir lo bueno que teníamos bajo David y lo bueno que teníamos bajo Salomón. Va a haber abundancia, vamos a tener riqueza y todo va a ir bien. Pero nada de eso ha sucedido. Y ellos pensaban, pues no sirvió de nada. Tanto esfuerzo, tanto que hemos hecho por tratar de servir a Yahvé, y Yahvé no ha hecho nada. Se ha quedado dormido. Y lo que quiero que se planteen es si de verdad eso es correcto. Creo que les he explicado cómo uno pudiera pensar eso, ¿no? Que Dios ha fallado, que Dios no ha hecho lo que prometió hacer, que Dios nos ha abandonado y hemos hecho todo esto y nada ha cambiado para lo mejor. Pero quizá el problema es que el pueblo estaba buscando de Dios algo que no era lo que Dios tenía intención de hacer. Si miramos la historia de Israel, ¿de quién fue idea que Israel tuviera reyes? ¿Fue porque Dios levantó a un profeta y ese profeta les guió y les dijo, ahora debemos establecer un rey? ¿De dónde vino la idea de que Israel tuviera reyes? Bueno, si miramos en Primera de Samuel, cuando el pueblo de Israel decide las cosas van mal porque no tenemos un rey, así que necesitamos un rey. Van al profeta Samuel y le dicen, Samuel, ponnos un rey por encima de nosotros. Y a Samuel eso le disgusta tremendamente. Y cuando Samuel habla con Dios de este tema, ¿qué es lo que le dice Dios a Samuel? Lo leemos en 1 Samuel 8:7. No es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado para que no reine sobre ellos. El plan original de Dios con Israel es que ellos no tuvieran rey, porque Él era el rey. Él era el rey sobre su pueblo. Pero se empeñaron y Dios le dijo a Samuel, ¿sabes qué? Se han empeñado, van a hacer esto sí o sí.
Así que quiero que vayas y les adviertas y les digas, el rey que estáis buscando va a abusar de vosotros, va a tomar lo mejor de vuestras tierras, va a tomar a vuestros hijos y les va a obligar a servir en su palacio. Va a tomar a vuestras hijas y se las va a repartir entre sus oficiales más queridos. Y va a abusar de vosotros. Y cuando el pueblo escucha esta advertencia de Samuel, ¿sabes cómo le responden? 1 Samuel 8, 19 y 20. No, más bien que haya rey sobre nosotros. Entonces nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas. Con el exilio, Dios había eliminado la monarquía en la vida de Israel. Y lo que el pueblo estaba buscando de Dios es que Él restableciese esa monarquía. Querían volver a funcionar como todas las naciones a su alrededor. Y para ellos, el que Dios les restaurase después del exilio era que Dios les volviese atrás a ese tiempo de David y Salomón. ¿Y qué si ese nunca fue el plan de Dios para Israel? Si Dios nunca quiso que tuvieran reyes, sino que quería que fuesen un pueblo diferente de todos los demás. Y ahora el pueblo que está en Jerusalén quiere que Dios haga de ellos la nueva Persia. Otro imperio más, con un gran rey que está al frente y que todo el mundo sigue sus órdenes y dominan el mundo. Eso es lo que están buscando de Dios. Pero ¿qué si eso no es lo que Dios quería hacer? Y tal vez no es que Dios haya fallado. Es que Dios está encauzando al pueblo de Israel en una dirección diferente. Y les está llevando a donde quería desde el principio llevarles. Es a ser un pueblo suyo sin rey. Porque Él es rey. Sabes que hasta el día de hoy Dios no ha permitido, tenemos hoy en día la nación de Israel y se gobierna de esa forma, pero a través de todos estos casi 2000 años de historia, más de 2000 si contamos desde la caída de Jerusalén en el 587 a.C., en todo ese periodo Dios ha dejado al pueblo judío sin rey. Y no es que Dios estuviese fallando en cumplir sus planes y sus promesas, sino que nunca fue el plan de Dios que ellos funcionasen como las demás naciones. Y ahora que regresan del exilio y ahora que han reconstruido el templo, Dios no está tratando de volverles atrás a ese tiempo de David y Salomón. Les está tratando de impulsar hacia adelante a una nueva forma de vivir como pueblo suyo. Y después del exilio, el pueblo judío se convierte en algo similar a lo que hoy en día es la iglesia. Porque el pueblo judío se había regado por todo el mundo. Y no habían perdido su identidad como el pueblo de Dios. Y en cada ciudad del mundo habían grupos judíos representados, colonias judías esparcidas a través de todo el mundo. Eso no fue accidental. Dios estaba preparando al pueblo judío para la llegada del Mesías y la labor de Dios de traer su salvación a toda la humanidad. Si simplemente hubiera recuperado en Jerusalén a todos los judíos y los hubiese establecido como una nación con un rey en ese territorio, habría sido una vuelta atrás. No un avanzar en su plan con Israel. Acuérdate de esto la próxima vez que tú estés evaluando la situación de tu vida y pienses, Dios me ha fallado. El problema no es que Dios nos falle. El problema es que nosotros a veces no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es la cosa superior que Él está tratando de hacer con nosotros? Dios no necesitaba un país más como todos los otros. Él necesitaba un pueblo esparcido por todo el mundo que conociese su palabra y que fuesen testigos suyos en cada rincón de la tierra. Y estaba preparando al pueblo judío para eso. Pero ellos miran su situación y dicen, no sirve de nada servir a Dios. La segunda cosa que han dicho, áspera contra Yahvé. Segunda mitad del versículo 14. ¿Y qué ventaja injusta sacamos por guardar nuestra obligación hacia Él y por caminar lamentando delante de Yahvé de los ejércitos? Hay una cosa muy curiosa en este versículo. Hay una palabra hebrea aquí, betzá,
que es la que yo he traducido ventaja injusta, porque la palabra en sí quiere decir ventaja o provecho, pero se usa en un contexto negativo. Déjeme darle algunos ejemplos de uso de esta palabra betza en otros pasajes del Antiguo Testamento. En Éxodo 18:21, cuando Jetro, el suegro de Moisés, le está diciendo a Moisés: tienes que compartir la carga del liderazgo sobre el pueblo, y lo que deberías hacer es poner a hombres para ocuparse sobre grupos dentro del pueblo de Israel, para no cargar tú directamente con cada individuo y sus necesidades. Y esto es lo que les dice en Éxodo 18:21. Pero selecciona de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, hombres íntegros que aborrezcan las ganancias deshonestas. Esa es la palabra betza, ganancias deshonestas. Jeremías también usa esa palabra en Jeremías 6:13. Pues desde el menor hasta el mayor de ellos, cada uno persigue las ganancias deshonestas, betza. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos obran con engaño. Esa es la palabra. ¿Qué betza sacamos nosotros? ¿Qué sacamos? ¿Qué ventaja injusta? ¿Qué ganamos de una forma no del todo correcta? Una forma no del todo acorde a la justicia y la equidad, sino de alguna forma algo que me dé una ventaja injusta a mí. Y al usar esa palabra, Malaquías está indicando que lo que ellos buscan de Dios no procede realmente de un corazón noble. No procede realmente de un conocimiento del carácter de Dios y un deseo que la justicia, que la pureza, que la santidad de Dios reine en esta tierra. Lo único que quieren es lo mismo que sus vecinos paganos quieren. Quieren una ventaja. Quieren algo que los demás no tengan. Quieren que Dios les favorezca a ellos de una forma que no favorezca a los demás. Y no buscan que la bondad reine sobre la tierra. Buscan ellos quedar encima. Y esa es la pregunta. ¿Qué ventaja, qué provecho especial sacamos nosotros por haber guardado nuestra obligación delante de Dios, por lamentarnos delante de Él? Y sí, han hecho el gesto de lamento delante de Dios, pero obviamente no ha habido un arrepentimiento genuino en ese lamentar delante de Yahvé. Porque lo que buscan de Dios no es justicia, no es que Él haga el bien en toda la tierra. No es que Él traiga paz a cada corazón humano, que Él restaure cada corazón quebrantado y asediado por el poder del pecado. No, lo que buscan es ellos quedar por encima de los demás. ¿Cuántas veces buscamos eso de Dios? No que Él haga lo correcto, no que Él haga lo justo, no que Él haga lo bueno, sino que Él me dé a mí algo especial. Que Él me dé una ventaja especial. Si los demás se ponen enfermos, vale, pero yo no me pongo enfermo. Si los demás lo pasan mal económicamente, no, yo siempre voy a tener mucho dinero. Si los demás sufren alguna desventaja o les pasa alguna cosa que no debería suceder, que le pase a los demás, pero a mí no. Porque realmente no me importa lo que Dios quiere hacer en el mundo, me importa lo que Dios va a hacer por mí. Tantas veces lo que buscamos de Dios no es su justicia, no es su reino, no es su amor por cada ser humano que está sobre la faz de esta tierra, sino lo que buscamos es que Dios nos dé una ventaja especial a nosotros. Que mi situación sea mejor que la de los pobres que están en África o en China o en India. Que yo lo pase mejor. Que yo tenga más dinero, más seguridad, más ventaja y los demás que se la busquen. Pero lo que yo quiero de Dios y lo que yo espero de Dios cuando trato de cumplir mi obligación con Dios es que Él me dé una ventaja que no le da a los demás. Que Él haga que mi vida sea mejor que el promedio en toda la tierra. Tantas veces no nos importa
el sufrimiento que hay a través del mundo. No nos importa lo que a Dios le importa, porque Dios está viendo cada una de esas situaciones. Y Dios ama a cada una de esas personas. Y Dios está obrando a través de toda la tierra. Y a lo mejor tiene que bajar nuestra comodidad para que suba la comodidad de otros. A lo mejor nuestra abundancia tiene que bajar un poco para que suba la abundancia en otros lugares del mundo. Pero a mí me importa eso, no. Yo quiero más para mí. Y el resto del mundo que se busque la vida. ¿Qué betza saco yo? Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿es así Dios? ¿Es injusto Dios? Él favorece de una forma injusta a unos y de una forma negligente con otros. ¿No dijo Jesús que seamos como nuestro Padre en los cielos, quien hace salir el sol sobre los justos y los injustos, quien hace que llueva sobre los justos y los injustos? Dios está mirando por el bien de toda la tierra y está orquestando toda la situación mundial y la historia humana. La está orquestando de forma que la redención se haga realidad en el mayor número posible de personas en toda la historia y a través de todo el mundo. Pero tantas veces nosotros que decimos seguirle, no nos importa nada de eso. Lo que me importa es que yo quiero ganar más dinero. Lo que me importa es que yo quiero una casa más grande. Lo que me importa es que yo quiero tener buena salud y no sufrir y no tener que pasar nada mal. Y que los demás lo pasen, me parece bien, estupendo, mientras no lo pase yo. Y mi pregunta es, ¿tú crees que así es Dios? Que cría hijos malcriados y egoístas, hijos desalmados, a los cuales no les importa el sufrimiento de los demás. Está Dios en el negocio de repartir betza. La tercera cosa que han hablado áspera contra Yahvé. Versículo 15, por tanto, ahora llamamos bendito al soberbio y exaltamos a los que hacen maldad y a los que ponen a prueba a Dios y escapan. Ellos han hecho lo que los profetas Ageo y Zacarías les dijeron. No se ha materializado lo que ellos esperaban que Dios hiciera. Así que ahora están cambiando de rumbo y están diciendo, ¿sabes qué? El conducirnos de una forma honrada, el comportarnos de una forma noble y correcta, el conducirnos con humildad en este mundo, dependiendo de Dios, eso no sirve de nada. Así que vamos a buscar a la gente que nos parece a nosotros que son capaces de mover las cosas en este mundo a nuestro favor. Y en este mundo, los que salen encima, los que salen adelante, los que destacan y los que acaban haciéndose con el poder político y militar son los soberbios. Son los orgullosos, los narcisistas que piensan que todo el mundo está aquí para beneficio de ellos y ellos son los que acaban liderando naciones y ordenando ejércitos. Así que busquemos la ayuda no de Dios, sino de ese tipo de ser humano. El soberbio, el orgulloso, el arrogante. Y no solamente busquemos su ayuda, sino que alabemos precisamente esas cualidades en ellos que Dios tanto aborrece. Ya Dios les había advertido un par de siglos antes a través de Isaías, porque el día de Yahvé de los ejércitos vendrá contra todo arrogante y altivo, y contra todo el que se ha enaltecido, el cual será humillado. En Isaías 2:12 Dios les había dicho eso. Y ellos saben que Dios aborrece la soberbia, pero les da igual, porque probamos a conseguir que Dios nos diera lo que queremos. Como Dios no nos lo dio, ahora vamos a empezar a alabar a los soberbios. Yo tiemblo por el estado de la iglesia en este país, porque tenemos un presidente que creo que todos podemos estar de acuerdo, es una persona soberbia.
No hay una pizca de humildad en nada de lo que él hace. Y simplemente porque pensamos que este personaje va a ayudarnos a ganar una guerra social y moral en este mundo, vamos a exaltarle y vamos a llamarle bendito de Dios. Vamos a decir que la soberbia es la forma en que Dios cambia las cosas en este mundo. Anunciémoslo y digámosle a todo el mundo que esto es la mano de Dios. Vamos a exaltar a los que hacen maldad. ¿Sabes? Si leemos los profetas, vemos el corazón de Dios, porque en los profetas Dios confronta al pueblo de Israel con su pecado. ¿Y sabes cuáles son los pecados que Dios continuamente afronta por medio de los profetas? Estáis maltratando al pobre, la viuda, el huérfano, las personas con menos medios y menos personas que den la cara por ellos en esta cultura y en esta sociedad. Los que están abajo del todo y no hay quien pelee por ellos, esos son los que están siendo pisoteados. Y Dios dice, yo lo veo. Y le dice a Israel que Él aborrece ese comportamiento, el tratar mal al extranjero, al huérfano, a la viuda. ¿Cuáles son las quejas de Dios por medio de los profetas? Que están adorando los dioses de las naciones a su alrededor. Mira nuestra nación. ¿Cuáles son los dioses falsos de nuestra nación? Te puedo mencionar un par de ellos que se me ocurren. La riqueza. ¿No es ese un Dios falso de nuestra nación que se nos dice, ese es el sueño americano, ¿no? Vienes aquí para ganar plata, para sacar dinero. Y sacrificamos lo que sea por eso, familia, iglesia, lo que sea, con tal de acumular más plata. ¿Por qué? Porque adoramos al Dios de esta cultura. La sexualidad. Y estos son dioses muy antiguos. Esto se remonta a los tiempos bíblicos. La sexualidad y el dinero han sido los dioses. Antes les ponían otros nombres, Moloch, pero era lo mismo. Era una sexualidad predatoria, desenfrenada, egocéntrica. Y una búsqueda de poder y dinero. A mí, sinceramente, políticamente, cuando la gente dice, no, es que esta política va a resultar en que vamos a tener menos dinero. ¿Qué más da? El tener dinero no es nuestro propósito en la vida. Nuestro propósito es conocer a Dios y que el bien de Dios se haga una realidad en nuestras vidas y que nuestra vida sea una cosa buena. Para eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Para eso respiramos. Pero demasiadas veces el pueblo de Dios adora a los mismos dioses que adoran los paganos a su alrededor. Exaltamos a los que hacen maldad y los que ponen a prueba a Dios y escapan. Y esa es la cosa. Sí, Dios nos dice, no, hay que obrar con humildad, con mansedumbre. Tienes que ocuparte y ser defensor del que no tiene defensor. Tienes que levantarte y defender al oprimido. Tienes que dar la cara por los que la sociedad tuya no da la cara. Tienes que obrar de esta forma. Y ellos han dicho, mira Dios, lo probamos y no funciona. No hemos conseguido nada de lo que queríamos. Y miran a su alrededor y ven a personas comportándose de una forma totalmente contraria a lo que Dios les está diciendo por medio de sus profetas. Y dicen, y mira lo bien que le va a ese sí que tiene vacas y cabras y ovejas y tiene de todo. Y yo no tengo nada. Y la gente hace lo que él dice y pues voy a dejar de exaltar lo que Dios me dice que debo exaltar y voy a empezar a valorar lo que Dios me ha dicho que no debo valorar. Y miras a estas personas y dicen, ve, esta persona si tanto le molesta a Dios el orgullo, ¿por qué este soberbio lleva toda la vida ahí sin problema ninguno? Y nunca le pasa nada malo.
Yo estoy aquí raspado, tratando de salir adelante. No sé cómo voy a sobrevivir este mes. Y ahí está ese soberbio que nunca le ha faltado nada. Que hace el mal, abusa de los que trabajan para él, no les trata bien, es orgulloso, es mezquino. Pero mira lo bien que le va. Mira vale, si está haciendo lo que Dios dice que no debe hacer, parece ser que Dios no se ha dado cuenta porque ahí ha escapado. Hacen el mal, ponen a prueba a Dios y escapan. Es curioso que esto viene justo después del pasaje anterior que miramos, donde Dios le pide al pueblo de Israel, ponme a prueba en esto. ¿Se acuerdan? Hablando de los diezmos y de las ofrendas. Y aquí vemos un ejemplo de una forma de poner a prueba a Dios que no debemos practicar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el poner a prueba que vimos en el mensaje anterior es poner a prueba por medio de la obediencia a Dios. Dios pide que hagamos algo que nos parece difícil o imposible de hacer y porque confiamos en Dios, obedecemos y ponemos a prueba que Dios realmente va a obrar bien por medio de nuestra obediencia, aunque parezca imposible que nada bueno salga de esa obediencia. Eso es el tipo de poner a prueba a Dios que Dios pide de nosotros, la prueba de obedecerle y ver que Él no nos deja abandonados cuando le obedecemos. Pero este es otro tipo de poner a prueba a Dios. Esto es poner a prueba a Dios por medio de la desobediencia. Dios dice, no hagas esto, y yo digo, pues lo voy a hacer, a ver qué hace Dios. Voy a desobedecerle, voy a perseguir lo que Él me ha dicho que no persiga y a ver qué va a hacer Dios. Dios no va a hacer nada. Dios no me va a hacer nada. Y no solo hay personas haciendo esto, sino el pueblo de Dios está ahora exaltando a las personas que obran mal, que actúan con arrogancia y que parecen estar escapando juicio divino. Tenemos que tener cuidado de que como iglesia nunca cedemos a nuestro mundo que nos rodea la voz profética que nos corresponde a nosotros. Y aún los reyes mejores que tuvo Israel, David fue el mejor rey que tuvo jamás Israel, pero ¿qué hizo Natán cuando David cometió adulterio y asesinato? ¿Lo defendió? Dijo, no, este es el ungido de Dios, hay que defenderlo a muerte, no puedes hablar mal de él. ¿Eso fue lo que hizo el profeta Natán? ¿O le confrontó? Y le dijo a David, eres digno de muerte por lo que has hecho. Yo no digo, la Biblia nos dice que debemos honrar a los que le debemos honra y a los que están en posiciones de autoridad, están ahí porque Dios los ha puesto y Dios está obrando por medio de su bien y su mal para lograr su bien en el mundo. Dios usa todo de una forma soberana para el bien que Él está obrando a través de la tierra, pero no podemos pensar que porque Dios esté usando a alguien, que estamos obligados a celebrar cada cosa que esa persona hace, a celebrar comportamientos que son completamente contrarios a lo que Dios pide de nosotros. Tenemos que tener el valor de decir, sí, esto está bien, esto no está bien, y confrontar lo que no está bien en nuestros líderes. Me preocupa este movimiento que vemos ahora de decir, con tal de ganar la batalla social y conseguir el poder y las cosas que queremos. Y lo que estoy viendo en esto es que hay personas cristianas que no están realmente tratando de establecer el reino de Dios en la tierra, están tratando de que Dios establezca su reino en esta tierra. El reino que ellos quieren. Un reino donde ellos tienen privilegio y poder y ventaja que el resto del mundo no tiene. Y donde ellos disfrutan de cosas que Dios le niega al resto de la humanidad. Y caemos en celebrar cosas que deberían darnos vergüenza. Versículo 16. Entonces hablaron los que temían a Yahvé, cada uno con su compañero. Y atendió Yahvé y escuchó.
Y fue escrito un rollo de los que temían a Yahvé y respetaban su nombre como memorial en su presencia. Vemos aquí la consecuencia de la predicación de Malaquías. Hay algunos que escuchan el mensaje y reciben la corrección y se arrepienten genuinamente y hablan unos con otros y se arrepienten de su pecado. Y Malaquías nos dice que Yahvé prestó atención. Este Dios que le estaban acusando de estar ausente, de no fijarse en nada, Dios prestó atención, escuchó atentamente a lo que ellos estaban hablando. Y es muy curioso esto, escriben un rollo con una lista de estos nombres, de los que temen a Yahvé y respetan su nombre, los que buscan restaurar el honor de Yahvé. Y ese rollo se pone como un memorial en presencia de Yahvé. Es muy curioso, la Biblia está llena de ejemplos en los que se le pide al pueblo de Israel que levanten un memorial. Cuando cruzan el Jordán, levantan un memorial para recordar ese evento. Cuando Samuel está guiando al pueblo de Israel y tiene una gran victoria contra los filisteos, él dice, erijan aquí una piedra, lo vamos a llamar Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Toda la historia de Israel están levantando memoriales para que los humanos no olvidemos la fidelidad de Dios en el pasado y que este memorial nos traiga al recuerdo las cosas que a veces olvidamos, la fidelidad de Dios en tiempos pasados, para que eso informe nuestro presente, en el cual a veces puede parecer que Dios no está obrando. Y nos recuerda que Dios obra y que es fiel. Pero aquí tenemos un ejemplo de un memorial, no para nosotros, sino para Dios. Este rollo se pone delante de Dios como un memorial para que Dios no se olvide. Y es curioso, ¿no? Porque Dios no se olvida. Nosotros somos los que necesitamos memoriales, tenemos mala memoria. Dios no se olvida de nada. Pero Dios quiere que el pueblo entienda que Él sabe quiénes son, que les ha visto, les ha oído y que hay un registro permanente en su presencia de esa realidad. Que no es el favor de Dios por un momento, sino que Dios va a seguir recordando eso. Que Dios se está comprometiendo a seguir cuidando de ellos y guardándoles. Dios ve y recuerda. Y terminemos ya el capítulo. En el día que yo preparo, dice Yahvé de los ejércitos, ellos serán para mí un tesoro especial y les mostraré compasión como cuando un hombre muestra compasión a su hijo que les sirve. Y os volveréis y veréis la diferencia entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios no solo dice he escuchado, Dios no solo dice he atendido a vuestro arrepentimiento, no solo dice me voy a acordar de vosotros, sino les dice yo sé que todo el mundo dice que yo no voy a hacer nada, pero estoy preparando un día de intervención. Todos los profetas hablan de días de Yahvé, días en los que Dios interviene en asuntos humanos de una forma muy importante para encauzar la historia humana de forma correcta. Y hay días que hablan de la caída de Egipto, la caída de Babilonia, grandes momentos históricos en los que Dios está encauzando la historia humana para su bien. Y Dios dice, se avecina un día de este tipo. Estoy preparando otro día de estos. Otro día de intervención. Y en ese día, los que me temen, los que buscan honrar mi nombre, van a ser para mí un tesoro especial. Y creo que Dios indica que en este día va a haber gran dificultad. Y dice que les va a mostrar compasión, como la compasión que un padre le muestra a su hijo que le sirve. Los que somos padres sabemos, no todos los hijos salen agradecidos. No todos los hijos salen buena gente. Lo siento, pero es verdad. No todos los padres tienen hijos que buscan honrarles y buscan el bien de su padre por encima del suyo propio y buscan servir al padre. Pero cuando un padre tiene un hijo así, y se ve como padre en responsabilidad de traer disciplina sobre el hogar en alguna cosa, Dios dice, el padre de un hijo así, ¿qué va a hacer con ese hijo en ese momento de disciplina?
Él va a tener compasión de ese hijo y va a cuidar de él en ese momento de disciplina. Dice Dios que así va a ser este día de intervención suya. Va a traer juicio, pero Dios va a guardar a los que le han honrado. Como un padre amante guarda a su hijo al que ama. Y dice, y os volveréis. Y en ese momento veréis claramente lo que ahora quizá está oculto por la situación en la que estáis viviendo. A veces es que no vemos realmente cómo el pecado realmente está destruyendo la vida de una persona. A veces puede parecer que la persona que está sumida en pecado, todo le va bien, no hay problema ninguno, Dios no ve nada y la consecuencia del pecado que Dios promete nunca sucede. A veces pensamos que las cosas no van a salir como Dios nos ha dicho que van a salir y Dios dice, no te preocupes. Yo intervengo y tarde o temprano llega el día en que tú vas a ver que realmente hay una diferencia entre el que busca lo que es correcto y el que busca lo que no es correcto. El que busca lo que tiene que ver con Dios y el que busca lo que Dios aborrece. Vamos a ver claramente que hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. A veces vivimos tan en el momento que no entendemos la perspectiva eterna de lo que Dios está haciendo a través de la creación. Y tenemos una vista tan corta que por lo que percibimos como una pequeña ventaja ahora mismo, lo tiramos todo por la borda para agarrar esa cosita. En vez de aferrarnos a Dios, a lo que Dios nos pide. Y entender que aunque ahora puede parecer que no, va a haber una diferencia enorme entre el que ha escogido lo justo de Dios y el que ha escogido servir a Dios y el que ha escogido lo malo y el que ha escogido no servir a Dios. Dios asegura que veremos ese día en que esa diferencia es absolutamente evidente. Siempre hemos tenido este mismo problema con Dios. Queremos manipularlo para que se ajuste a nuestra visión de lo que se debe hacer. Definimos términos preciosos que se encuentran en las Escrituras para que se adapten a nuestras propias demandas egoístas. Y estoy hablando de palabras preciosas como bendición, gracia, amor. Y las retorcemos para que todos estos términos se conviertan en cosas que Dios tiene que hacer para mimarnos a nosotros, para asegurarnos vidas de privilegio e indulgencia. Queremos lo que los paganos a nuestro alrededor quieren. Betzá, una ventaja que los demás no tengan, salud, riqueza, poder. Y queremos usar a Dios para acumular eso para nosotros. Y nos asociamos con el mundo y tratamos de usarlo y sus métodos para promover nuestra versión del reino de Dios y su agenda. Pero Dios nos está llamando a que confiemos en Él. A que permitamos que Él sea el que establece la agenda y el tiempo de su reino. Tenemos que dejar que Él haga su voluntad, no la nuestra. Y lo que tenemos que aprender nosotros es a temer su nombre, a rechazar la arrogancia y el abuso del mundo que nos rodea, rechazar los dioses falsos del mundo que nos rodea y saber que Él es el que orquesta la historia del cosmos. Él asegurará a quienes lo elijan a Él, a quienes escojan lo que Él llama correcto. No lo que el mundo define como correcto, sino lo que Dios define como correcto. Y hay de aquellos que elijan ir en contra suya. Vamos a cantar una canción y este es nuestro tiempo en nuestra adoración en el que nosotros respondemos a Dios. La palabra de Dios no es proclamación simplemente, es conversación. Dios te ha dicho algo en esta mañana y ahora Dios dice, ¿y qué me dices en respuesta?
Por eso en nuestra adoración cada domingo tenemos este tiempo en el que abrimos el altar. Y mientras se canta esta última canción, te pido que vengas al frente, te arrodilles aquí en el altar y le respondas a Dios lo que Él necesita oír de tus bocas en esta mañana. Ríndete a Él. Comprométete con Él. Entrégale tu corazón y tu vida. Si necesitas que alguien ore contigo, voy a estar aquí al lado. Ven, toma mi mano, cuéntame lo que hay en tu corazón y felizmente oro contigo en esta mañana. Ven mientras cantamos esta canción. Vamos a ponernos todos en pie.